Hola a todos. En la presente unidad vamos a definir los conceptos de magnitud física, sus características y su representación matemática. Magnitud física se le llama a una determinada propiedad de un sistema físico, es decir, algo que puede ser medido y podemos asignarle un valor, o sea, expresarlo en forma numérica. Estos valores que asignamos a determinados atributos del sistema nos aportan información y terminan por definir cualidades que nos interesan desde un punto de vista físico. Esto nos va a permitir estudiar el comportamiento de este sistema y su interacción con otros sistemas físicos. Vamos a suponer que nuestro sistema físico es un cierto líquido contenido en un recipiente. Podemos entonces asignarle un valor para sus diferentes cualidades. Por ejemplo, asignamos un valor para su volumen, otro para su masa, otro para su temperatura, otro valor para su densidad, y así con otras magnitudes físicas. Esta información nos va a permitir conocer mejor nuestro sistema. Podemos saber, por ejemplo, qué masa tendrá una cierta porción de volumen de este líquido, o cuál será la temperatura final del mismo, luego transferirle una cantidad de calor. Claro está que estos valores no se asignan de forma arbitraria. Es decir, un valor por sí solo no define una característica del sistema. Yo puedo decir que la masa del líquido es 10 o que su temperatura es 90. Pero esto no tendría sentido. Para que este valor tenga sentido físico, necesitamos definir una unidad de medida. Es decir, que debemos convenir en utilizar un mismo patrón de referencia y una determinada escala. A modo de ejemplo, cuando hablamos de temperatura, Anders Celsius en el año 1742 definió un valor de referencia a partir de las propiedades de una sustancia conocida y de fácil acceso en cualquier lugar de la Tierra, el agua. Tomó entonces como valor cero de su escala el punto en el cual el agua se congela en condiciones normales de presión. Pero para definir completamente una escala se necesita un segundo punto. Entonces tomó el valor 100 de su escala, el punto en el cual el agua entra en ebullición. Esta escala define el grado centígrado y fue la base de la escala propuesta por Lord Kelvin y que fue adoptada por el Sistema Internacional de Unidades. En la escala de Kelvin se mantienen los intervalos entre grados, pero la diferencia es que se desplaza el valor cero de temperatura. En la escala de Kelvin, el valor cero coincide con un punto teórico en el cual la energía del sistema es mínima. Este punto coincide con el valor menos 273 en la escala de Celsius. Para el caso de la masa, en el año 1884 en Francia, se define una masa de referencia de valor 1 kilogramo, que fue adoptada como patrón de medida en el Sistema Internacional de Unidades. En este caso, la escala queda naturalmente definida como múltiplos de este patrón de medida. Las magnitudes físicas pueden clasificarse como extensivas o intensivas. Extensivas son aquellos cuyo valor depende de la porción del sistema físico que considere, o sea, de la extensión de la muestra, a diferencia de una magnitud intensiva, donde se mantiene su valor para cualquier porción considerada del sistema. Vamos a suponer que tenemos un líquido a 90 grados, pesa 10 kilogramos y está contenido en un recipiente de 10 litros. Tomo una muestra del líquido y la analizo. Su volumen es de 100 centímetros cúbicos, su masa es de 100 gramos y su temperatura es de 90 grados. La porción que tomamos como muestra tiene idéntica temperatura que el líquido muestreado. Esto por ser la temperatura una magnitud intensiva del sistema. En cambio, el volumen y la masa dependieron del tamaño de la muestra. Ahora, si consideramos en cambio la densidad de la muestra que tomamos, esta fue de 1000 kilogramos por metro cúbico y es idéntica a la del sistema. Es decir, que en este caso, el cociente entre dos magnitudes extensivas, que fueron la masa y el volumen, resultó en una magnitud intensiva, que es la densidad. Con lo visto hasta ahora, podríamos decir que toda magnitud física de un sistema queda completamente definida a partir de un valor y de una unidad de medida. Esto parece ser cierto para magnitudes como la masa, la temperatura y el volumen. En nuestro caso la masa era 10 kilogramos, el líquido estaba a 90 grados y estaba contenido en un recipiente de 10 litros. A este grupo de magnitudes las llamaremos magnitudes escalares, ya que se definen por un valor, matemáticamente un escalar, y por una unidad de medida. Hay otro grupo de magnitudes físicas que no podemos definir únicamente mediante un valor y una unidad de medida. Es el caso del desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, entre otras. En estos casos necesitamos otra herramienta matemática
que nos permita describir magnitudes físicas, donde además del valor numérico y la correspondiente unidad de medida, debemos indicar una dirección y un sentido. Este elemento matemático es el vector, definido por un módulo, una dirección y un sentido. A este grupo de magnitudes físicas se les llama magnitudes vectoriales. A modo de ejemplo, consideremos que se nos envía la foto de una masa que se encontraba en movimiento en el instante que se sacó la foto. Esa masa será nuestro sistema físico. En el reverso de la foto encontramos algunas anotaciones. La masa pesa 8 kilogramos, la temperatura es de 15 grados, su volumen es de 1 litro y su velocidad es de 2 metros por segundo. Con esta información quedan completamente definidas tres propiedades físicas, que son la masa, la temperatura y su volumen. Hasta podemos inferir una cuarta propiedad, que es la densidad. En este caso sería de 8.000 kilogramos por metro cúbico. Pero bien, para definir la velocidad necesitaríamos que se nos indique sobre la foto, con una flecha, la dirección hacia donde se está moviendo la masa. En este caso, además, si hacemos coincidir la longitud de la flecha en una escala previamente acordada con la velocidad de la masa, en este caso 2 metros por segundo, tendremos indicado para nuestro sistema el vector velocidad.